Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches sean para ustedes, emprendedores, emprendedoras, abogados. Muchísimas gracias por venir a Blue Layers, el único espacio jurídico por y para los emprendedores. En esta ocasión tenemos un tema bastante interesante, que es el tema del real estate que guarda la cannabis en México. Y pues bueno, bastante interesante porque pareciera ser la gran opción que guarda la economía para poder hacer la reactivación de la industria nacional del mercado interno, claramente está. Y pues también es interesante porque hay un cambio de paradigma en la legislación. Pasamos de un esquema restrictivo, prohibitivo, punitivo a un esquema en el cual pues no importa cómo se haga, la necesitamos para reactivar el mercado interno. Así parecieran algunos actores mencionarlo. Y pues bueno, también pareciera que entonces las personas que han sufrido de alguna de las consecuencias, ya sea a través del consumo, por haber caído en adicciones, pareciera que el tema de el crimen que propició, pues pareciera que no existió, pareciera que no importara el tema que fue dejando a su paso. Entonces pues bueno, estos aspectos habrá que discutirlos. La marihuana, lo que es un hecho es que ya está ocupando los diferentes espacios económicos, políticos, sociales y obviamente culturales a nivel nacional para su discusión. Y pues bueno, en Blue Layers le dedicamos este podcast para poder analizar el marco legal que guarda al respecto, que es bastante interesante. Iniciaremos diciéndoles que la marihuana, el enfoque restrictivo, pues no es tan antiguo como pudiéramos llegarlo a considerar. El origen de la marihuana pues lo podemos rastrear hasta 3000, 4000, 5000 años antes de Cristo, concretamente en Asia Central, donde ya algunas culturas le daban un uso textil, un uso lúdico también, sobre todo espiritual. Y pues estas culturas comienzan a través de los fenómenos sociales, históricos, a través de los movimientos migratorios, comienzan a llevarla hacia otras regiones del mundo. A través de la llegada de los españoles al continente americano, pues obviamente comienzan a hacer este intercambio económico, político, social, cultural, y pues así es como llega el tema de esta hierba a nuestro territorio. Ahora el punto está en que, al igual que otros cultivos, pues uno pensaría que culturas prehispánicas ya habrían interactuado con esta planta, pero pues hasta el día de hoy no tenemos mayor evidencia de que eso haya ocurrido. Y sin embargo, la producción ha sido vasta, las tierras resultaron ser fértiles y la población no le fue indiferente al tema de la marihuana. Si es que vemos al día de hoy el número de consumidores, que al menos en los últimos estudios realizados por INEGI, pues bueno, nos acerca que o nos arroja que al menos el 8% de los mexicanos la ha consumido en alguna ocasión o se mantiene activamente consumiéndola. Y pues que la edad de consumo va de los 18 a los 65 años y que esta edad cada vez se reduce más. Entonces es un tema bastante interesante ver quiénes son los consumidores actualmente, pero pues obviamente cómo es que se da este tema de la restricción, porque anteriormente no era menos consumida. El tema de esta planta pues bueno llega a América Latina, como lo hemos comentado, se empieza a popularizar entre ciertos sectores de la sociedad y pues bueno, esto daría pie a la estigmatización de la hierba, porque pues bueno, en Estados Unidos con el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues bueno, se empiezan a crear núcleos productivos en los cuales la población comienza a acudir en busca de empleo, en busca de una oportunidad, y cuando acaban estos fenómenos bélicos, pues empieza en Estados Unidos a dar la necesidad de empezar a controlar a todos los migrantes, a toda la gente que llegó, empezar a hacer una regulación del estatus migratorio. Y pues obviamente aquí es donde vienen algunos temas que nos han afectado como humanidad, el tema del clasismo, el racismo, porque se estigmatizaría a los trabajadores mexicanos, a los negros en los clubes nocturnos. Recordemos esa explosión de jazz con sonidos estridentes que ocasionaría la estigmatización de la droga. La marihuana solo la fuman mexicanos y negros, y entonces empieza este tema de la persecución y pues obviamente empezaría su criminalización posteriormente, y criminalización en ambos sentidos, no solo de la hierba sino también de sus consumidores.
Posteriormente tendremos también a la industria algodonera, que no le gustaba la competencia en materiales como el cáñamo, un derivado de la cannabis sativa, y entonces también veríamos un tema, un argumento más para poder desplazarla del mercado. En tercer lugar, pues tendríamos la política de seguridad que se asume en Estados Unidos. Recordemos a los diferentes presidentes hablando y dando discursos en la televisión sobre el cuidar a los hijos del consumo de drogas, y pues bueno, estableciendo un paradigma único de desarrollo, de felicidad y de personalidad, de la formación de la personalidad, ¿no? El American Dream no hay que perderlo de vista. Entonces el American Dream se alcanzaba solo bajo la metodología aprobada por el Departamento de Estado. Sin embargo, con el paso de los años, pues bueno, la geopolítica internacional también influiría. El tema de los rusos, la Guerra Fría entre los rusos y los norteamericanos haría que se formaran bandos, y mientras unos aprovechaban ciertas industrias como la textil, la United Fruit con Estados Unidos, la industria minera, la industria del carbón, pues al bloque soviético, al bloque revolucionario, pues tendría que buscar también formas de financiamiento, y muchas de estas organizaciones afines a los discursos, no sé si a la realidad, pero a los discursos revolucionarios, pues optaron por utilizarlo como una actividad económica que les permitiera financiar sus operaciones, y tal es el caso, por ejemplo, ahí de Sendero Luminoso, de las FARC en Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y pues vemos que el tema de la prohibición se empieza a hacer más en el paradigma occidental, porque pues bueno, además de ser revolucionarios, la droga sirve para financiar este tipo de causas, pues entonces hay que prohibirla aún más. Ese fue el paradigma. Entonces pues bueno, posteriormente esta situación se vendría a cuando cae el bloque revolucionario, pues empiezan a haber ciertos movimientos económicos y políticos que promoverían ciertas industrias, como les he comentado, y prohibiría o buscaría criminalizar otras tantas. Entre ellas pues la cannabis se vio perjudicada, y pues obviamente también el tema del narcotráfico fue utilizado o está siendo utilizado hasta el día de hoy como un argumento que permite tener injerencia en la política exterior de ciertos países, y no solo para Estados Unidos, los chinos lo hacen, los rusos lo hacen. Entonces vemos que el tema del narcotráfico ha sido un argumento excelente para intervenir en la política de manera injerencista de otros países, de otros territorios. Entonces pues bueno, esto nos arroja a México un marco legal que también tendría que ver con la iniciativa Mérida. Hay que quienes no la conozcan, les pido por favor que la googleen, que pues bueno vino a dar al traste con una reforma al Código Penal, con la reforma a la Ley de Amparo en 2011. Todo está conectado, y obviamente pues tenemos que aprender a encontrar esos vértices que permiten hacer la conexión. Bien, ¿cuál es el marco jurídico que existe en México alrededor de la cannabis? A mí me gustaría mencionar al menos tres aspectos jurídicos, tres conceptos, tres elementos que son bastante importantes, y ya de ellos se puede desprender un análisis bastante minucioso. En primer lugar tendríamos a la Ley General de Salud, en segundo lugar tendríamos al Código Penal, y en tercer lugar tendríamos a la resolución de la Corte con respecto a su uso lúdico y recreativo, ofreciendo estos tres como resultado posteriormente el reglamento sobre uso medicinal, que se expidió apenas el pasado 12 de enero. Como punto de partida para el análisis jurídico, me gustaría invocar las palabras del maestro Carranqué Rivas, quien nos decía que la norma penal no manda ni prohíbe, sino simplemente sanciona. Y es importante porque bajo este principio él habría descubierto cuál es la forma en la cual funciona los ordenamientos jurídicos penales en México y en América Latina. Las normas penales, para poder funcionar y estar en armonía con el orden constitucional, con la norma fundamental, la ground norm, no prohíben, no mandan ni prohíben, simplemente actualizan la sanción para un tipo penal determinado. Las normas, la normatividad, las disposiciones jurídicas que no obedezcan este principio
claramente van a encontrar una contradicción con el orden constitucional en el caso concretamente de México. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el caso de la Ley General de Salud, vamos a encontrar que en una Ley General de Salud encontramos uno de los temas más importantes, a mi parecer, que es la prohibición del uso por un tema de afectación a la salud, etcétera, etcétera. Pero el argumento que se ha venido esgrimiendo durante los últimos años ya, pues es un tema de que la droga afecta a la salud, y de pronto el debate también pareciera sentarse en, bueno, es que hay otras drogas que afectan más la salud y esas están permitidas, no hay una penalización al respecto, en cambio la droga sí. Porque no me gustaría centrar ahí el debate en primero porque ya está muy explorado, ya está muy choteado eso, pero también porque de pronto la solución a esta prohibición no se encuentra necesariamente en ese tipo de debates. ¿Por qué lo digo? El artículo 473 de la Ley General de Salud nos dice, nos define concretamente los conceptos y las calidades que existen en los delitos contra la salud. El artículo 474 nos dice cuáles son los órganos competentes para conocer y combatir este tipo de delitos. El artículo 475 nos habla de las sanciones y el artículo 479 de las dosis máximas para el consumo personal. En el caso de los artículos 473 al 475, en una Ley General de Salud, descripción de un tipo penal, se los dejo ahí de tarea. Entonces, si estamos hablando que la norma penal no puede mandar ni prohibir, y en cambio tenemos una Ley General de Salud que nos establece un tipo penal que ya en sí mismo ya nos da en qué pensar, y además se nos dice cuáles son las sanciones específicas en las cuales habrá de incurrirse en una Ley General de Salud, pues imagínense ustedes. Entonces, pues bueno, aquí posteriormente, después de la Ley General de Salud, de construir el argumento, quienes sepan un poquito de argumentación jurídica sabrán a qué me estoy refiriendo, tendríamos ya el respaldo que sería el Código Penal para el tema de las sanciones. Y el Código Penal nos habla de los delitos contra la salud. Y es importante porque en el Código Penal Federal, en el artículo 193, se nos dice que se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determine la Ley General de Salud. Obviamente, ¿y cuáles van a ser? Los que determine la Ley General de Salud. Los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Entonces, bueno, el Código Penal pues obviamente nos va a arrojar todo profundiza más en el tema de las sanciones, y pues ahí también lo debemos tomar en cuenta todas aquellas personas que de pronto estén interesadas en profundizar un poco más. Posteriormente tendríamos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vendría después de tantos años, vendría a autorizar el consumo personal de la marihuana con fines lúdicos y recreativos en base a 5 amparos que se han promovido y de los cuales algunos se encuentran todavía en revisión, con los argumentos de la formación, el correcto desarrollo y formación de la libre personalidad. Entonces empezamos a ver que se empieza a abrir la puerta para la explotación, hay que decirlo con todas sus letras, para la explotación económica de esta planta. Y pues bueno, empezamos a ver que un órgano tan importante como la Suprema Corte será el que sea utilizado bajo el nuevo esquema que nos ofrece la ley de amparo para que los jueces puedan afectar el espectro legislativo. Pues será la Suprema Corte quien sea utilizada como ariete para poder abrirle la puerta a un esquema menos restrictivo, menos prohibitivo de la marihuana. A pesar de que esta resolución se da en el año 2019, pues el esquema de la pandemia, el actual ritmo de las cosas le ha impedido al Congreso cumplir con los términos para poder cumplir con sus obligaciones. Y pues bueno, muy seguramente en los siguientes meses vamos a poder observar algunos cambios en la legislación. Estos 3 instrumentos jurídicos, que sería la Ley General de Salud, el Código Penal y esta resolución de la Corte, que ustedes la pueden encontrar en Google, van a abrir paso a un evento que se dio
apenas este 12 de enero, que sería la expedición del reglamento sobre el uso medicinal de la cannabis en México por parte de la COFEPRIS. Entonces esto es importantísimo porque pues obviamente se nos dice que viene un cambio en la política, no solo en materia de drogas, sino también en materia de seguridad y en otros aspectos bastante importantes. La finalidad de este reglamento estriba en 4 puntos que son bastante interesantes, que son la producción, investigación, fabricación de derivados y metodología para su acceso y receta. Claramente estamos hablando de un reglamento para uso medicinal. ¿Por qué les comento que hay que hacer énfasis en esto? Porque anteriormente tuve la oportunidad de estar en un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el cual pues bueno, muchos de los que ahí participaban hablaban sobre el carácter ¿cómo expresarlo? El carácter de criminalización que se hacía sobre los consumidores al llamarlos pacientes, porque la restricción en su investigación, en su desarrollo. Y pues hay que recordar nuevamente que este es un reglamento sobre el uso medicinal del cannabis. Actualmente no cualquiera puede desarrollar un medicamento contra el cáncer, no cualquiera puede crear una aspirina, no cualquiera puede extraer, algún compuesto químico que pudiera ser empleado para curar tal o tratar tal o cual enfermedad. ¿Por qué? Porque es importantísimo que se atraviese por un proceso de monitoreo que nos permita ver que esas sustancias, que esos medicamentos, que esos fármacos sean seguros para la población. Recalco, se trata de lo que tuvimos el 12 de enero, es un reglamento sobre el uso medicinal de la cannabis. Nos dice que viene un cambio en la política del tratamiento de la hierba, sí, pero todavía con muchas restricciones. ¿Cuáles son los problemas que deja este reglamento al día de hoy? En primer lugar, no logra ofrecer un lugar todavía a los consumidores que no necesariamente los enmarquen en el tema de pacientes, es decir, personas que pudieran estar esperando una apertura de la legislación o de la política para poderla usar como un tema lúdico, pues tendremos que conformarnos todavía con la resolución del 2019 de la Suprema Corte, pero este reglamento todavía no tiene que ver nada, absolutamente nada con el tema lúdico. El segundo problema que nos deja es decir, bueno, ya por lo menos va a sentar las bases para la producción de marihuana en el caso del desarrollo de medicamentos y derivados. El problema que nos deja es que este reglamento prima el tema de la importación por sobre la producción. ¿Por qué? Porque el tema de la pandemia, el tema de los problemas a los que nos hemos enfrentado en materia de coordinación de esfuerzos legislativos, viene un año de elecciones también, no han sido suficientes para que el legislativo pueda expedir una legislación idónea para todas las personas que quieran participar como productores. En América Latina hay algunos emprendedores que están hablando sobre la idoneidad de nuestro territorio. Tenemos la mano de obra, tenemos la tierra que es fértil para esta hierba y además tenemos las cantidades de agua que se necesitan. Sin embargo, pues obviamente esto no basta para que podamos tener sembradíos totales. Recuerden que siempre que viene un cambio en la legislación agrícola, siempre vienen desbalances en el esquema productivo y en los mercados en consecuencia. Imagínense un productor de naranjas y de fresas que va a saber y va a hacer cuentas y va a decir, ¿qué crees? Saco más sembrando mota, y entonces vienen desbalances en el mercado también bastante interesantes. Para evitarse problemas, lo que el legislativo hace, lo que la COFEPRIS concretamente hace, es expide un reglamento en el cual se va a primar la importación por sobre la producción. Entonces, a todas las personas que quisieran participar como productores, de pronto no se les ofrece una vía que pudiera ser viable para empezar a ver esquemas de desarrollo. La adquisición de equipo, la capacitación de personal todavía no sería una realidad hasta este punto. Otro aspecto, otro problema que nos deja este reglamento sin resolver, pues es la falta de una autoridad competente que nos pudiera empezar a aclarar este tipo de dudas. Digo, si tuviéramos ya un órgano al cual dirigirnos para poder empezar a expresarle nuestras dudas y nos pudiera ir orientando, pues ese problema queda pendiente porque no existe un instituto que hegemonice la jurisdicción y legislación existente al respecto. El siguiente problema tiene que ver con el perfeccionamiento de los SNICs. ¿Qué es el SNICs? Concretamente, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el cual pues también es un servicio, es una autoridad
que ha estado últimamente en el ojo del huracán por el tema de los transgénicos y que ahora con el tema de la marihuana pues es un órgano que se tiene que fortalecer dada la alta importancia que tiene a la hora de hablar de esta industria que es la marihuana. El siguiente problema que queda sin resolver es que la legislación y el reglamento se centra en el THC. ¿Y por qué se dice que es un problema? Porque pues obviamente ya hablamos que la industria de la cannabis no solo se centra en el uso recreativo o en el uso farmacológico, sino también en el tema textil, en el tema de diferentes materiales que se pueden producir con esta planta. Y pues obviamente todo mundo se queda esperando nuevamente las indicaciones para poder empezar a invertir en materiales, en equipo, en capacitaciones, en cursos, etcétera, etcétera, para poder empezar a echar a andar o que empiecen a florecer otro tipo de industrias. Además que investigar, convertirte en un desarrollador, en un creador, en un investigador de la cannabis, pues no es tampoco nada fácil. Ya muchos investigadores, muchas personas afines al CONACYT, pues ya han empezado a quejarse porque se han encontrado con una serie de impedimentos, de obstáculos administrativos que impiden registrar sus obras como auténticas investigaciones de desarrollo en el tema de la cannabis. Y es que ya en México tenemos una experiencia con esta planta ha estado con nosotros por más de 500 años y ya tenemos ciertas experiencias, ya se conoce el producto, se conocen muchas propiedades. Sin embargo, pues pareciera que este reglamento echa por la borda todo ese conocimiento, toda esa interacción que hemos tenido con la planta a lo largo de estos años y pretende hacer que todos los investigadores partan de cero. Además que ellos se han quejado de que pareciera ser una ley a modo para ciertas farmacéuticas, concretamente farmacéuticas extranjeras que ya cuentan con productos desarrollados. Y finalmente el problema que nos deja este reglamento pues es que pareciera que la Senacica se va a hacer cargo de muchos de los procesos que tienen que ver con la producción. Y cuando vemos que nuevamente existe toda una industria que puede verse beneficiada del cambio de paradigma, del cambio de la política en materia legislativa sobre esta planta, pues imagínense, toda esta gente se queda en espera en la incertidumbre de qué va a pasar, cuándo va a pasar, cuánto tiempo tardará el cambio de enfoque. Y pues ello significan también motores económicos que no despegan, que no se encienden y que no permiten una mejoría en el cambio en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Bien, este es el real estate hasta el día de hoy, hasta el 2021, comienzos del 2021. Esperemos haya sido de su agrado esta información que hemos platicado, que hemos charlado hasta aquí. Los invitamos a visitar la oferta académica de Bill Layers, en la cual pues bueno, también nos hemos preocupado por proporcionar herramientas a los abogados, más allá de una actualización, para introducirlos realmente a sectores empresariales, a sectores del emprendimiento que realmente requieren de la ayuda y asesoría de los abogados. Tal es el caso del curso que tenemos para la creación de avisos de privacidad, tratamientos de datos personales, el curso que tenemos para el diseño y creación de términos y condiciones. Esperamos le puedan dar un vistazo, lo van a encontrar aquí abajo el enlace en la descripción. Y pues bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor déjala aquí en los comentarios qué te pareció este podcast. Y continuamos a sus órdenes en Bill Layers, el único espacio jurídico por y para los emprendedores.